Radio Televisión Emanuel presentan Conociendo la Biblia con el pastor Facundo Covesino. Muy buenas, Dios les bendiga. Esto es Conociendo la Biblia, transmitiendo por Radio Televisión Emanuel. Conociendo la Biblia es un programa de enseñanza, discipulados bíblicos, donde estamos enseñando la palabra, enseñando diferentes temas que son principales y básicos para la vida del cristiano. Así que si le gusta este programa, si le gusta este canal, que nos pueda seguir en Facebook, es Radio Televisión Emanuel, y le puede dar un me gusta a la página para poder seguirnos y ver vídeos en directo, y todas las enseñanzas que tenemos la puede encontrar ahí en los videos de Facebook, y también puede entrar a YouTube, Radio Televisión Emanuel, donde estamos subiendo todos los videos de enseñanza y donde estamos edificando así la iglesia. Ya vamos por el discipulado número 9 y el tema de hoy vamos a hablar de la revelación versus conocimiento, ¿sí? Vamos a mostrar la diferencia de lo que es conocimiento de la palabra y lo que es tener revelación de la palabra, que es realmente lo que tiene poder para transformarnos. He escuchado muchas frases por allí donde se dice que el conocimiento no sirve, que lo que interesa es el poder de Dios, y estamos aclarando y enseñando las Escrituras para mostrar que la revelación de las Escrituras es el poder de Dios. La revelación de las Escrituras es lo que tiene poder para poder transformar un hombre, y para eso necesitamos entender y poder tener conocimiento. Así que le pido a Dios que nos ayude en este día para poder enseñar esto, ¿sí? El conocimiento, el conocer las Escrituras, la teología, podríamos decir que llega a ser algo humano. Sí, el tener conocimiento, así como aquel que estudia un libro, están aquellos que estudian la palabra, pero también nos encontramos en aquellos mismos que estudian la palabra, que profundizan mucho en conocer la historia, todo lo que es el logo y la teología de la palabra. Vemos muchas controversias, ¿sí? Vemos muchas diferencias en interpretar las Escrituras. Pero lo que por eso quiero hablar hoy lo que es la revelación de la palabra, ¿sí? Entonces vamos a ello. El apóstol Pablo primeramente dice en su carta a Gálatas 1:11: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vamos a ver este pasaje donde Pablo dice que él ha recibido el evangelio por revelación. El apóstol Pablo no tenía la Biblia como tenemos hoy. El apóstol Pablo tenía lo que es el Antiguo Testamento, ¿sí? Tenía el Pentateuco, tenía los libros, los pergaminos en ese tiempo de los libros de los profetas, pero el apóstol Pablo tenía un evangelio, ¿sí? Y el apóstol Pablo dice: yo no lo recibí ni lo aprendí, sino por revelación. ¿Qué es lo que es revelación? Vamos a analizar esa palabra revelación, porque la palabra revelación en griego se escribe apocalipto, ¿sí? Y eso significa quitar la cubierta, significa descubrir algo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de revelación, estamos hablando de quitar un velo, de quitar una cubierta, pero para encontrarnos con algo no nuevo para nosotros, pero que ya estaba, ¿sí? Entonces hay algo espiritual, hay cosas espirituales que Dios nos quiere enseñar, que están ahí, pero nos falta revelación. O sea, nos falta quitar la cubierta, quitar un velo, algo que nos impide descubrir cuáles son esas cosas de Dios. Por eso quiero hablar esta tarde de la revelación. La revelación, ¿a dónde la encontramos? La encontramos en las Escrituras, pero no se consigue a través de un estudio, no se consigue a través de un conocimiento. Por eso el tema es conocimiento versus revelación. La revelación va acompañada del conocimiento, pero es el poder de Dios. Es el poder de Dios acompañado con las Escrituras. Y por eso un teólogo quizás no puede entender las Escrituras. Por eso quizás no podamos entender tantas cosas que están en el Apocalipsis, por ejemplo. Usted sabe que Apocalipsis hemos dicho que es la palabra apocalipto. Es la misma palabra que revelaciones.
Por eso en otras Biblias, en otras traducciones, el libro de Apocalipsis es el libro de revelaciones. Es la misma palabra. Por eso el libro de Apocalipsis es un libro de revelaciones. Y para entender ese libro, no nos sirve la teología, no nos sirve el conocimiento o el estudio de la palabra, sino lo que necesitamos es el poder de Dios, la revelación de Dios. Por eso en este discipulado quiero que usted vea lo que es la revelación, ese poder de Dios. Para que nuestras oraciones a Dios puedan ser: Señor, revélame. Señor, dame revelación. Dame revelación para entender tus misterios. Cuando el Señor dice que las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que los aman, está hablando de revelación. Son las cosas que no han subido al corazón del hombre, que no la han podido entender. Esos son los misterios que Dios tiene preparado para los que le aman. Por eso necesitamos en este tiempo una generación de hombres y mujeres que anhelen la revelación de Dios. ¿Sí? Muchos quieren el poder de Dios, pero no saben cómo es el poder de Dios. No saben cómo opera el poder de Dios. Quizás lo que mucha gente está buscando son dones para sanidad, para milagro. Pero el poder transformador de Dios es la revelación. Es el milagro más poderoso y el don más grande que Dios nos puede dar es la revelación. Poder ver lo que otros no ven. El apóstol Pablo veía, dice que recibió el evangelio por revelación. Dios le había mostrado al apóstol Pablo cosas que otros hombres no podían entender. Por eso al apóstol Pablo le costaba tanto poder transmitirle a los creyentes. No era un conocimiento humano, no es un conocimiento, es una revelación de Dios, es un entendimiento de parte de Dios. Y es el poder que tiene la revelación lo que en este día le quiero poder transmitir a través de la Escritura. La revelación es quitar el velo, es descubrir lo que otros no ven. Porque mucha gente no puede ver a Jesucristo, porque necesita esa revelación, necesita que se le quite la cubierta para poder ver. Están cegados, las naciones están cegados, pero la primera que tiene que ver es la iglesia. Los primeros que tenemos que ver somos nosotros. Se nos tiene que quitar la cubierta porque quizás seamos cristianos, pero tenemos un evangelio que se nos ha dado a conocer simplemente. Hemos conocido la iglesia, hemos conocido el bautismo, hemos conocido muchas cosas, pero solamente de conocimiento. Estamos como Job, de oídas te había oído. Así como mucha gente en la iglesia católica vive sus costumbres, hace cosas porque se le enseñaron sus padres. Y si usted le pregunta a alguien, sí, yo creo porque me lo enseñaron mis padres. Yo me bautizo y bautizo a mis hijos y hago la comunión porque me enseñaron mis padres. En la iglesia evangélica igual, hacemos cosas y decimos cosas porque nos las enseñaron y porque tenemos un conocimiento y decimos que conocemos, pero realmente conocemos con un conocimiento humano y una sabiduría humana. Pero lo poderoso de Dios es la revelación. Y yo quiero que podamos distinguir lo que es la revelación. La Biblia dice que el mundo está bajo un velo, que el sistema está bajo un velo y que dice que Dios lo va a romper. Vamos a ese versículo en Isaías capítulo 25 verso 7. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Este pasaje dice que la tierra está cubierta, todos los pueblos tienen un velo, y dice Dios que lo va a destruir. ¿Cuál es ese velo? El que no les permite que le resplandezca el evangelio, que no les permite que resplandezca la luz, que no permite que resplandezca la palabra, que la palabra sea lo primero. Pero dice algo importante. ¿Dónde se va a destruir todo esto? En este monte. Destruirá en este monte la cubierta. ¿Cuál es el monte? El monte es la Jerusalén. ¿Pero qué significa? Ese monte, el monte de Sión, la capital, es el centro de la voluntad de Dios. No quiere decir que viajaremos a Jerusalén.
no quiere decir que viajaremos a Israel. Quiere decir, cuando habla del monte, de la capital, es el centro de la voluntad de Dios. Hermano, usted y yo, si queremos esa revelación de Dios, tenemos que estar en el centro de la voluntad de Dios. Tenemos que conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, porque allí va a ser donde Dios comienza a destruir el velo. Si usted cree que le falta conocimiento, si usted cree que le falta sabiduría, bienvenido al monte. Bienvenido a buscar esa voluntad de Dios, porque ahí es donde Dios va a destruir ese velo. Es un velo que nos cubre, pero la revelación es destruir el velo. Por eso, cuando los hombres de Dios revelamos la palabra, cuando los hombres de Dios damos la palabra, estamos destruyendo el velo. La palabra tiene poder como una espada, dice, de doble filo, que penetra y rompe. ¿Qué es lo que rompe? Esa cubierta que hay en nuestra vida. Esa cubierta que hay en nuestros ojos espirituales para no poder ver lo que hay detrás. Lo que no nos deja ver lo que hay en el mundo espiritual. Pero hay algo importante que yo te quiero enseñar con esta palabra. Quiero mostrarte el proceso de la revelación, para que la revelación en nuestra vida vaya en aumento, para que tu fe y mi fe no esté fundada en un conocimiento, sino que nuestra fe, que tiene que tener un fundamento, porque la fe tiene un fundamento. La fe no es creer cualquier cosa. La fe tiene un fundamento y Dios nos ha dejado en las Escrituras un fundamento para que no haya muchas fe, sino para que haya una sola fe. Y esa fe se va a revelar a nuestras vidas. ¿Sí? Hay un proceso de revelación en nuestra vida que la tenemos que dejar pasar. Pero te voy a mostrar, antes de mostrarte el proceso, un ejemplo de revelación. Un milagro que hizo Dios. ¿Sí? Porque en este tiempo todos quieren ver milagros, queremos ver maravillas, queremos ver poder, queremos ver con nuestros ojos. Pero dice la Biblia que lo que ojo nunca vio. ¿Sí? Lo que Dios tiene preparado no pasa por el ojo. Lo que Dios tiene preparado pasa por el entendimiento, la revelación. Y el que tiene oído oiga. Lo que Dios tiene preparado no pasa por el ojo, sino que pasa por el oído. Lo que nunca subió a corazón de hombre son lo que Dios tiene preparado para mí. Mire usted, hay un versículo muy conocido, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Quién no conoce ese versículo? Clama a mí, busca a Dios. Pero ¿qué dice el verso 4? Clama a mí y yo te responderé. Verso 4 dice, y te enseñaré cosas ocultas. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Que lo que Dios tiene preparado para nosotros son cosas que están ocultas, son cosas que están detrás de la revelación, que Dios la ha preparado para aquellos que verdaderamente le buscan y que están buscando en la dirección correcta. Yo espero que usted que está viendo esta programación está buscando lo correcto, está buscando el poder ver, está buscando a Dios, está buscando en la palabra el conocimiento y la revelación de Dios. Hay un milagro que hizo Jesús, porque Jesús hizo muchos milagros, y lo dice Lucas, que no caberían en este libro los milagros que Jesús hizo. Pero cuando Jesús resucitó, Jesús no se ve en la Biblia que hizo milagros. Si no se ve algo especial, en Lucas 24:44, Jesús se encuentra con discípulos que no entendían. Estaban como muchas veces estamos nosotros, sin entendimiento. Habían visto los milagros, pero no entendían qué estaba pasando. Es triste un cristiano que haya visto la gloria de Dios, que haya visto a Dios haciendo maravillas, Dios haciendo milagros, pero no entienda. No entienda ni qué hace en la tierra, ni hacia dónde tiene que ir, ni qué tiene que hacer. Así estaban los discípulos, no sabían qué tenían que hacer. Entonces, ¿qué le faltaba? ¿Le faltaba conocimiento? No, no le faltaba conocimiento porque conocían las Escrituras. Los discípulos que estaban con Jesús conocían las Escrituras. Pero fíjese lo que dice este pasaje. Lucas 24:44 les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros.
pero era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? El conocimiento. Pero dice, verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Las Escrituras no son difíciles de entender. Las Escrituras las puede entender un niño. Pero falta que Dios haga ese milagro, que las comprendamos, que las Escrituras se nos revelen, que las Escrituras se hagan vivas. Mucha gente conoce la Escritura, mucha gente conoce la palabra de Dios y la lee de atrás para adelante y de adelante para atrás y conoce todas las historias, pero no han hecho en su vida nada, porque lo único que hace en la vida de una persona es la revelación de la palabra. Va acompañado el Espíritu Santo, el poder de Dios, va acompañado con las Escrituras. Las Escrituras solas no hacen nada. Y el poder de Dios no puede obrar en la vida de una persona si no están las Escrituras. O sea, van acompañadas las dos cosas, el poder de Dios con las Escrituras. Eso es la revelación. Dice que Jesús les abrió el entendimiento, les dio revelación para poder entender las Escrituras. Les dio revelación para poder entender lo que estaban viviendo, para poderse ver ellos en las Escrituras. Porque una cosa es que yo vea las Escrituras y otra cosa es que yo me vea en las Escrituras, que yo me vea viviendo dentro de las Escrituras, para que las Escrituras, la palabra de Dios, haga ese poder de transformación en mi vida. Que Dios haga la revelación. Así como Job. Porque la revelación viene a nuestra vida después de un proceso. La revelación viene a nuestra vida a través del proceso, que es lo que te voy a mostrar en esta hora. Porque Job dijo, cuando terminó su camino o su libro, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quiere decir que el proceso que sufrió Job sirvió para que él se le abrieran los ojos. El proceso por el cual Dios le hizo pasar a Job, un hombre el cual era justo. No era que Dios lo quería, que Job sea más bueno. No, el proceso a Job y a nuestra vida viene para que nosotros podamos ver. No es un castigo lo que Dios hace en nuestra vida, sino lo que hace en nuestra vida Dios es un proceso. Mucha gente piensa que está en un castigo de Dios, pero no entiende que están en un proceso de Dios. Job pasó por ese proceso de Dios, lo aprobó y ya podía decir, ahora mis ojos ven. No tengo una teoría de Dios, no tengo una escuela dominical, no tengo un magisterio, no tengo 3 años ni 4 de estudio bíblico, sino que mis ojos ven. Ese es el poder de Dios. Ese es el milagro más grande que Dios puede hacer en la vida de una persona. Porque Dios puede resucitar muertos. Dios puede sanar un paralítico, a un cojo, a un ciego. Pero si no se le revela la palabra, no va a haber transformación. Yo espero que usted anhele la palabra, anhele la revelación y anhele poderle abrir también los ojos a otros. Ese fue el milagro que hizo Jesús después de resucitar. Por eso hoy tenemos un evangelio que vive el evangelio de antes de la muerte de Cristo, de los milagros y de evangelizar pero el evangelio de abrir los ojos, de que podamos comprender las Escrituras, que las Escrituras están por un motivo, es el que necesitamos hoy, que se revelen las Escrituras para poder entender el propósito. Pero hemos dicho que la revelación viene también a través de un proceso en nuestra vida. Y yo he podido ver en Apocalipsis 4.1 el proceso de revelación. Hemos dicho que Apocalipsis es el libro de las revelaciones. Y espero que me pueda dar unos minutos más para poder comprender lo que vemos aquí. En Apocalipsis 4.1 está Juan, que recibió una revelación de Jesucristo. Y dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Escuche bien, estamos viendo el proceso de la revelación. ¿Usted quiere revelación en su vida? Va a haber un proceso. Tiene que haber un proceso en nuestra vida
para que la luz, que es la revelación, la luz de Dios en nuestra vida, vaya en aumento. Nunca Dios te va a dar toda la revelación junta. No somos capaces de sostener el poder de Dios, la revelación de Dios. Y por eso quiero aclarar, y vamos a poner otro versículo, quiero aclarar que la revelación no es conocimiento, es poder de Dios. Para aquellos que dicen que las escrituras y el conocimiento no sirve, para aquellos que dicen que el poder de Dios solamente se ve en los milagros sobrenaturales, el poder de Dios se transmite a través de la palabra, es la revelación de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:4, y he escuchado a hombres de Dios hablando de esto, dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: yo no fui con un conocimiento teológico a vosotros, sino que dice que fue con demostración del Espíritu y poder. Pero escuche bien, el apóstol Pablo no está diciendo aquí: yo fui allí enseñando maravillas, yo no fui allí enseñando milagros. Dice el apóstol Pablo, está hablando que su predicación, dice: ni mi palabra ni mi predicación. Y dice que no fue con un conocimiento humano, pero dice que su predicación y su mensaje, dice que estaban con una demostración del Espíritu y poder. Cuando el apóstol Pablo hablaba, a la gente se le abría el entendimiento. Cuando el apóstol Pablo hablaba, los hombres eran transformados. Por eso el Evangelio en ese tiempo se extendió con poder. Por eso el Evangelio se fundamentó en ese tiempo. Porque el verso 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí está diciendo que la fe tiene que tener un fundamento. Y un fundamento sin principios no es un fundamento. Una fe sin principios no es fe. O sea, hay principios, hay palabra y hay un conocimiento, pero es del poder de Dios, es del Espíritu Santo, es de la revelación. Espero que me entiendan esta hora, que las Escrituras y el conocimiento va acompañado con la revelación, que es lo que verdaderamente necesitamos. Una iglesia solamente con conocimiento es una iglesia muerta, como vemos hoy en día. Iglesias grandes, con mucho conocimiento, con muchos estudios, pero están muertas. Y también vemos iglesias llenas de señales, llenas de dones, pero sin nada de conocimiento. Iglesias como la de Corintio, llena de dones, profetizaban, hablaban lenguas y habían dones de sanidad. No le falta ningún don, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, pero le faltaba conocimiento. Entonces van las dos cosas juntas. No podemos desechar el conocimiento. No podemos tampoco desechar el Espíritu Santo. No podemos desechar ninguna de las dos, pero hay que complementar. No se puede querer la unción del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y desechar el conocimiento. Y no se puede querer conocimiento y desechar el poder de Dios. La revelación. En este día, revelación versus conocimiento. El apóstol Pablo dice: yo no fui con muchas palabras, pero las palabras que hablé tenían poder. Tenían poder. Tenían poder para transformar. Porque cuando a mí se me transforma el entendimiento, cuando a mí se me revela la palabra, hay un cambio en mi vida. ¿Por qué yo le sigo a Dios? Porque Él se me reveló. ¿Por qué yo le sigo más que a otros? No es porque yo soy más bueno, es porque a mí se me reveló más. A mí se me entregó más responsabilidad. A mí se me entregó más revelación. ¿Por qué usted sigue más que su familia? Porque usted tiene más revelación, conoce más. Pero esa revelación tiene que ir en aumento. El Evangelio de Dios en nuestra vida, la revelación, la luz para poder ver, tiene que ir en aumento. Dios nos quiere aumentar la revelación, el poder ver más. Quiere que Dios siga aumentando esa revelación. Aquí vemos Juan, volvemos a Apocalipsis 4:1, donde Juan se les revela todo. En el Apocalipsis se les revela todo el fin, el principio, el fin, porque dice: estas son las cosas que sucedieron, que suceden y que sucederán. Entonces va en aumento la revelación.
Y dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta. Esto tiene un significado. La trompeta es la voz de Dios. La trompeta, el sonido de trompeta es la voz de Dios. Y la revelación es el sonido de la trompeta. La revelación es la voz de Dios. Porque usted puede ver la palabra, pero cuando la palabra sale como Dios mismo hablándole, eso es revelación. La voz de Dios es la voz de trompeta. Si usted escucha una trompeta, está escuchando la voz de Dios. Si usted está escuchando la revelación de Dios, está escuchando el sonido de trompeta, es lo que le quiero decir. Cuando usted escucha la voz de Dios, ese es el sonido de trompeta. Pero no es el tema de hoy, pero quédese con esto. El sonido de trompeta es la revelación. Dice el apóstol Pablo que vamos a ser transformados. Estoy haciendo un paréntesis. Seremos transformados al final del sonido de la trompeta. Quiere decir que la revelación tiene poder para ir transformándonos. Y al final de la trompeta dice que seremos todos transformados. Pero es otro tema, porque la Biblia está llena de figuras. Y la trompeta es la revelación, es la voz de Dios hablándonos. Lo primero que oímos, la voz de Dios. Dice, y hablando conmigo, dijo, sube aquí y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, dice. La voz de Dios, la trompeta, te va a llevar al Espíritu. Si cuando escuchas la palabra te lleva al Espíritu, es que es voz de Dios. Si la palabra de Dios que estás escuchando te emociona, te entristece o simplemente toca tu alma, no es palabra de Dios. Cuando viene palabra de Dios, te lleva al Espíritu, te lleva a ese ser en tu interior que te hace decir, esto es cierto. El Espíritu Santo me está dando testimonio a mi espíritu de que esto que estoy escuchando es cierto. Es lo que hay en mi espíritu. Empezamos a descubrir lo que hay dentro nuestro, porque ya Dios lo ha puesto. Hemos dicho que la revelación no es algo nuevo, sino es quitar el velo.